Lo que la Biblia dice. Una voz de esperanza desde el departamento de Boyacá para el mundo. Bienvenidos. Qué bueno es encontrarnos nuevamente para su programa Lo que la Biblia dice. Les saludamos con cariño John Gómez y Edward Molina, licenciados en Teología. Hoy hablaremos acerca de lo que la Biblia dice sobre el pecado imperdonable. ¿De qué tratará esto? Descubrámoslo en unos minutos. Si deseas recibir un mensaje diario de la Biblia en tu celular, escríbenos al número de WhatsApp 320-370-5704. 320-370-5704. Iniciemos con una oración. Bondadoso Señor, gracias te damos por esta otra oportunidad que nos regalas de estudiar tu palabra y de aprender más de ti. Acompáñanos con la unción de tu Santo Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Encontramos en este mundo a muchas personas muy preocupadas porque piensan que han cometido el pecado imperdonable debido a que sus actos son muy malos. Sin embargo, en el programa de hoy vamos a mirar en qué consiste el pecado imperdonable. Hay personas que viven pensando que ya no tienen esperanza, que han cometido el pecado imperdonable y que están fuera del alcance del perdón de Dios. No hay un pecado tan grande que Dios no pueda perdonar. Así que necesitamos mirar bien de qué se trata el pecado imperdonable. Acerca de lo que mencionas, yo he escuchado a varias personas que me han dicho, yo he ido demasiado lejos. He hecho cosas que de pronto nadie sabe y que son muy malas. Creo que ya no hay perdón para mí. ¿Podrá el Señor perdonarme si tendré oportunidad de salvación? Miremos entonces lo que la Biblia dice sobre este tema tan especial. ¿De qué se tratará ese pecado que no se puede perdonar? Ese pecado imperdonable. Mateo capítulo 12, versículo 31 dice: Jesús dijo, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. Son interesantes los términos que el Señor usa en este versículo. Habla del pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo y dice que este pecado no será perdonado. Mateo capítulo 12, versículo 32, el versículo que continúa, dice: a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Quiere decir que estamos hablando sobre un asunto muy delicado, un tema muy serio que debemos tener en cuenta. Bueno, el pecado imperdonable no es que sea un pecado como el adulterio, el asesinato, el hurto o la violación a uno de los 10 mandamientos, como los conocemos. No es un pecado de esta forma. Es más bien algo que nosotros hacemos en cuanto a negarnos a la influencia del Espíritu Santo en nuestra vida. El Espíritu Santo está trabajando, convenciéndonos de pecado, de justicia y de juicio. Cuando nosotros negamos esa posibilidad del Espíritu Santo de convencernos, entonces ahí es cuando estamos entrando en un proceso del pecado imperdonable. No reconocemos nuestras faltas, pensamos que lo que estamos haciendo está bien y desplazamos a esa voz que nos llama al arrepentimiento, a una entrega de nuestro ser al Señor, y nos vamos por las inclinaciones de nuestro corazón. Ahí entonces es cuando nosotros hemos llegado a cometer el pecado imperdonable. Ya no escuchamos la voz de Dios, la influencia del Espíritu Santo en nuestra vida. En otras palabras, el Señor, a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo,
ha hecho todo lo posible para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna. El pecado imperdonable consiste en rechazar ese llamado que Dios nos hace. A pesar de que Dios nos está llamando, nosotros insistimos en rechazar y en rechazar el perdón de Dios. El Señor nos dice, quiero perdonarte, y nosotros decimos, no quiero el perdón. Entonces por eso se convierte en un pecado imperdonable, porque aunque Dios quiere perdonarnos, nosotros le decimos, no acepto tu perdón. Y de esa manera blasfemamos contra la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Desde el mismo comienzo, cuando Adán y Eva pecaron, el Señor vino para llamarlos y que ellos reconocieran su falta, y el Señor pues ofrecer una solución. De la misma manera como dice el profeta Isaías en el capítulo 1, verso 18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dios siempre está interesado en perdonar nuestros pecados, en ayudarnos. Y para eso nos dejó el Espíritu Santo, para que Él sea quien nos llame y nos hable a nuestra conciencia de qué está bien y qué está mal. Isaías capítulo 55, versículo 7 dice, deje el impío, es decir, quien se porta mal, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Nos queda claro en estos pasajes de la Biblia que lo que quiere el Señor con nosotros es perdonarnos, restaurarnos, ayudarnos a dejar en el pasado nuestras malas acciones y nacer a una nueva vida en Cristo. Lo único que puede limitar ese poder transformador de Dios es la decisión de cada ser humano, que dice, está bien, entiendo que me quieres perdonar, pero yo no deseo el perdón. Y entonces ahí se comete ese pecado imperdonable, esa blasfemia contra el Espíritu Santo. Ezequiel capítulo 33 versículo 11 dice, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos, ¿por qué moriréis, oh casa de Israel? Dios está interesado entonces en darnos la vida. Jesús precisamente vino para darnos vida. Y este versículo nos explica eso. Yo no quiero que ustedes mueran, sino que vivan, ¿cierto? Y para vivir nos hace el llamado de volvernos de nuestros malos caminos para oír su voz y seguir sus preceptos, sus mandamientos. Bueno, también en 1 Juan 1:9, allí se nos da esa opción que si hemos cometido algún error, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que hay una opción. Si hemos cometido algún pecado, por grave que sea, tenemos un abogado, tenemos un lugar donde podemos acudir para pedir perdón, y a Jesús, que está intercediendo por nosotros y quien dio su vida por nosotros, está dispuesto a perdonar nuestros pecados y a darnos una nueva oportunidad. Primera de Juan capítulo 2 versículo 1 y 2 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Nuevamente la Escritura nos señala que tenemos un abogado, es decir, que no todo está perdido. Como seres humanos es posible que hayamos cometido errores. Lo importante es que no nos quedemos en los errores, sino que le pidamos a Dios su perdón, su transformación, su restauración. Y Él nos ayudará a tener una nueva vida. Sin embargo, tanto en un proceso judicial como en diferentes procesos, si la persona se le brinda el abogado y no desea recibirlo, pues ya es decisión de la persona. En este juicio de las naciones, el Señor nos ofrece la posibilidad
del perdón, la posibilidad de defendernos, pero somos cada uno de nosotros los que decidimos si aceptamos ese regalo o si lo rechazamos. Ya estamos viendo que el rechazar ese regalo, el rechazar el perdón, a pesar de que el Señor nos lo ofrezca y haga todo lo necesario para brindárnoslo, entonces se convierte en la blasfemia contra el Espíritu Santo. En la Biblia tenemos un caso muy interesante de una persona que aprovechó esa oportunidad que Dios le dio de arrepentirse y ser perdonado, y es el apóstol Pablo. Él antes había sido un perseguidor de cristianos, llevó a muchos cristianos a la muerte. Pero ahí en 1 Timoteo 1, 13 al 15, él dice: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Así que él aprovechó esa oportunidad una vez que se dio cuenta que estaba haciendo las cosas mal, que había obrado mal, que iba en contra de la voluntad de Dios. Entonces aceptó el llamado del Señor. El Espíritu Santo tocó su corazón y él oyó esa voz y lo aceptó, entregó su vida a Jesús y hubo una transformación completa de su ser. Y entonces se convirtió ahora en un discípulo de Cristo Jesús, predicador del Evangelio. Y es que creo que en ese ejemplo que colocas está el centro de este tema. Y es posible que en nuestra vida hayamos cometido muchos errores sin tener un conocimiento pleno de que estábamos haciendo las cosas mal. Muchas cosas es posible que las hayamos hecho por tradición, porque todo el mundo las hace, entonces ¿por qué yo no hacerlas? Pero cuando nos acercamos a la palabra de Dios y nos damos cuenta de que estábamos haciendo las cosas como el hombre quiere, pero no como Dios quiere, entonces allí viene esa posibilidad. La posibilidad de seguir llevando nuestra vida como si no hubiéramos conocido de Dios, o la posibilidad de ajustar nuestra vida a lo que Dios quiere para nosotros. Cada uno de nosotros tiene esa posibilidad, esa opción, a medida que vamos conociendo de la palabra del Señor. La buena noticia sobre esto es que el Señor Jesús vivió en este mundo pecaminoso y sabe en qué consiste ser tentado. Y aunque según la Biblia Él nunca pecó, supo de primera mano en qué consistía ser tentado. Hebreos capítulo 4 versículo 15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. El Señor comprende lo que nos ocurre, se coloca a nuestro lado para defendernos, para perdonarnos, para ayudarnos. Sin embargo, cada uno de nosotros debe tomar su decisión. A pesar de todo esto y estas oportunidades que Dios nos ha dado, Él ve y en nosotros como ese corazón duro, y lo expresa en Hechos 7:51. Dice: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Llama la atención la última parte que dice: como vuestros padres, así también vosotros, porque a veces nosotros seguimos esa tradición de nuestros padres y no reconocemos el llamado que Dios nos está haciendo a diario a través de su palabra. Marcos 3:28 dice de una manera muy similar a Mateo capítulo 12, dice: de cierto les digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias cualesquiera sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Estamos hablando aquí de algo delicado, porque el pecado imperdonable, como mencionaste hace un momento, no es una clase de pecado específico como matar, como robar, sino que tiene que ver con endurecer el corazón
frente a la instrucción que el Espíritu Santo nos está dando. El Espíritu Santo nos dice, este es el camino. Y entonces el que comete esta blasfemia dice, sí, yo sé que ese es el camino, pero voy a irme por este otro. El Señor nos muestra cuál es el camino de la salvación y nosotros decimos, no, me voy por este otro camino y no me importan las consecuencias. Ahí es cuando se configura esa blasfemia contra el Espíritu Santo. Muy bien, hacemos una pausa aquí para recordar, estimados amigos, que tenemos algunas Biblias disponibles para obsequiar para quien la necesite. Es una Biblia sencilla, pero nueva. Si usted desea tener una copia o una copia para algún familiar, escríbanos al número de WhatsApp y con gusto le haremos llegar una Biblia. También si de pronto alguno de los temas que estamos teniendo en el programa le genera algunas inquietudes adicionales, si usted desea estudiar la palabra de Dios con alguno de nosotros, puede escribirnos también al número y solicitar esos estudios de la Biblia y con gusto estamos para acompañarle en este proceso de conocer más de nuestro Señor y más de la salvación. Tenemos un grupo de personas que pueden orar por ti y tus necesidades. Déjanos tu pedido de oración en el número de WhatsApp 320-370-5704. 320-370-5704. Tenemos también al apóstol Pedro hablándonos precisamente de este tema. Él dice allí en Hechos 2:38, dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así que Pedro también, comenzando su ministerio, llama a las personas a tener un arrepentimiento, una entrega de su corazón y su vida a Cristo Jesús. Sí, porque alguien puede preguntarse, bueno, yo comprendo que me he equivocado, que he cometido muchos errores. ¿Cómo hago para dejar eso en el pasado y que el Señor transforme mi corazón? Entonces, este paso que has mencionado es un paso muy importante, el paso de arrepentirse. Arrepentirse tiene que ver con confesar los pecados al Señor, tener ese deseo de cambiar el rumbo de nuestra vida, ese deseo de ser perdonado. Y entonces el Señor dice, no basta solo con arrepentirse, es necesario arrepentirse y bautizarse, cada uno en el nombre del Señor, para el perdón de los pecados y para recibir el Espíritu Santo. Bueno, en Hechos 3:19 también se dice, así que arrepentíos y convertíos. Y aquí están dos cosas, arrepentimiento y conversión. ¿Para qué? Dice, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, tiempos agradables, momentos agradables, familias agradables, hogares agradables, personas agradables. Eso es lo que realmente necesitamos nosotros, entregar la vida a Jesús, arrepentirnos y convertirnos. Y es interesante esta frase que usa la Biblia porque hoy en día está muy de moda decir, bueno, yo quiero estar con el Señor, pero no quiero cambiar de vida. Entonces estoy seguro, dicen algunas personas, el Señor me acepta como soy y no debo yo ajustar mi vida, sino que Él solo me acepta. Sin embargo, lo que nos dice la Escritura en estos pasajes que estamos leyendo es que, por supuesto, el Señor nos acepta tal como venimos a Él. Venimos a Él con nuestra vida llena de errores, de pecados, de equivocaciones. Sin embargo, el Señor nos dice, arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados, para que venga esa presencia del Señor con ese refrigerio. Entonces, claro que el Señor nos acepta como vengamos. Sin embargo, el Señor no quiere que sigamos viviendo como vivíamos antes, sino que quiere que seamos transformados, convertidos. Por eso Hechos 17, versículo 30 dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Es cierto, el Señor nos perdona,
El Señor deja atrás nuestras equivocaciones. Algunas consecuencias deberemos conservarlas, seguirán con nosotros durante toda nuestra vida, pero el perdón que Dios nos da nos ayuda a dejar nuestro pasado atrás. Sin embargo, el Señor quiere que seamos transformados. Manda a todos los hombres que se arrepientan. Sin embargo, para que todo esto suceda, hay una condición que el Señor pone en el texto de 1 Juan 1:9, que ya lo hemos mencionado, donde Él dice, si confesamos nuestros pecados. Así que la condición está en confesar nuestros pecados. Nosotros no podemos esperar que Dios nos perdone y no confesar el pecado o no tener un reconocimiento de nuestra falta. Entonces, la condición es, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y es que todas estas ideas están conectadas, todos estos pasos están conectados. Confesar nuestros errores, arrepentirnos, convertirnos, dejar esa vida pasada atrás, nacer a una nueva vida en Cristo Jesús, bautizarnos. Todo esto está en relación con el perdón y con permitir la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. No olvidemos el tema al que nos estamos refiriendo hoy, y es el tema del pecado imperdonable. Alguna persona puede tomarse esto a la ligera y decir, bueno, yo vivo mi vida y ya está, no necesito perdón, no necesito una transformación. Bueno, lo que estamos estudiando hoy es que a medida que conocemos del Señor, que vamos aprendiendo cosas nuevas, es necesario que nuestra vida sea transformada, y esa transformación viene a través de la obra del Espíritu Santo. En Hechos 26, versículo 20 se nos dice, anuncié primeramente a los que están en Damasco y en Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. El arrepentimiento, el pedir perdón, no es un asunto netamente teórico, algo que digamos en nuestra mente, sí, yo me quiero arrepentir, sino que tiene que ver con nuestras obras, con lo que nosotros hacemos. Y por eso Pablo mencionó que anunció el reino de Dios, pero mandó que se arrepintiesen y se convirtiesen haciendo obras dignas de arrepentimiento. En otras palabras, lo que hacemos debe mostrar ese deseo que tenemos en el corazón. ¿Quiero seguir a Dios? Bueno, le sigo con mis actos, le sigo con mis obras. Y la predicación de Juan el Bautista, su ministerio se basó todo el tiempo en un llamado al arrepentimiento. Y Mateo 3, 2 y 8 dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y también habla, haced frutos dignos de arrepentimiento. Es decir, que necesitamos tener un cambio de vida, y para que ese cambio exista en nuestra vida necesitamos tener humildad, ir al Señor y pedirle que haga una transformación en nuestra vida. Yo he escuchado a algunas personas decir, no, es que el evangelio, eso de ser creyente, eso de ser cristiano, es solamente para algunas personas. Yo como que no nací para eso. Ese pensamiento es un pensamiento interesante, pero equivocado. ¿En qué sentido? Dios no hizo a unos para salvación y a otros para perdición. Todas las personas tenemos la posibilidad de arrepentirnos, de ser buenos creyentes para el reino de los cielos. Por eso Lucas 24, versículo 47 dice, que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. El evangelio, el arrepentimiento, el perdón debe ser predicado a todas las personas, de todas las naciones, en todos los lugares, en todos los tiempos. Por eso hoy continuamos hablando de este tema tan especial. Por eso hoy Dios quiere ofrecerte el perdón, ese perdón para ti, para tu familia. Y no solamente el perdón, sino que Dios quiere transformar nuestra vida conforme a su imagen y semejanza. Es importante, John, tener en cuenta que nosotros tenemos que reconocer nuestras faltas, y aún así, si no hemos cometido el error, también debemos orar por los demás. En el caso de Daniel
Era un hombre humilde, sencillo, obediente a Dios, fiel al Señor. Sin embargo, cuando él hace su oración intercesora por el pueblo, él no dice, Señor, perdónalos, sino que él dice, hemos pecado. Allí en Daniel 9, 5 y 6 dice, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos, los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Aquí vemos entonces una confesión y un reconocimiento de faltas que Daniel hace por el pueblo, y también se incluye él como si él hubiese sido también rebelde, aunque él no lo fue. Pero es interesante ver cómo nosotros tenemos que reconocer nuestras faltas, ser humildes y pedir perdón por las nuestras, también por las de las demás personas. Esa misma actitud la podemos ver en Nehemías capítulo 1, versículos 6 y 7. Dice de la siguiente manera esta oración de confesión a Dios: esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado, en extremos nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. En estas oraciones nos encontramos, tanto en la de Daniel como en la de Nehemías, nos encontramos ese reconocimiento de las faltas. Esto lo veo continuamente en los temas de familia. Cuando una familia viene a recibir una asesoría familiar, de pronto alguno de los miembros de la familia cometió una falta y dice, bueno, yo quiero que ella me perdone, pero solamente quiere el perdón sin ningún acto de reconocimiento, sin confesar, sin hacer ningún acto de restitución. En otras palabras, como que se exige el perdón. No, una actitud necesaria para el perdón es precisamente ese reconocimiento de las faltas, ese deseo de arreglar las cosas, de colocarse en paz. Lo mismo aplica para nuestro Señor. Bueno, está el caso de David también, en Salmo 32:5, cuando él reconoce su falta con Betsabé. Y está expresado aquí de la siguiente manera, dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Igual manera está en el Salmo 51, 1 al 4, 7 y 10, donde él reconoce sus rebeliones, su pecado, acepta que es pecador, que esa es su naturaleza, y pide al Señor que cree en él un corazón nuevo y renueve un espíritu recto dentro de él. Muy bien, estimados amigos, este es un tema muy especial del cual seguiremos conversando. Lo importante del tema de hoy es saber que hay la oportunidad de perdón y de salvación para todas las personas en Cristo Jesús. El pecado imperdonable es un estado de rebelión abierta en el que los consejos del Espíritu Santo son ignorados, resistidos y finalmente rechazados por completo hasta que ya no se perciben. Por eso te invitamos hoy a no cometer esta blasfemia, sino a tener el corazón dispuesto para escuchar la voz de Dios y hacer su sagrada voluntad. Oremos para cerrar nuestro programa. Padre bueno, te damos gracias por darnos el perdón de nuestros pecados y por la influencia de tu Santo Espíritu en nuestra vida. Lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones. Será en 8 días que continuaremos hablando de estos temas tan especiales. Si deseas más información sobre el tema tratado, escríbenos al número de WhatsApp 320-370-5704. 320-370-5704. Pronto vendrá, sí, pronto vendrá. Lo que la Biblia dice, un programa patrocinado por sus amigos, los adventistas del séptimo día.